podemos darle inicio. Adelante, Juan José. Ok, muy buenos días a todos. En esta oportunidad voy a explicar un poco acerca o darles los principios fundamentales del sistema endocrino y pues relacionarlo un poco a lo que vendría a ser los anticonceptivos, ¿no? En primer lugar, tendríamos que saber qué es lo que es realmente el sistema endocrino, ¿no? Yo personalmente lo definiría como un conjunto de tejidos glandulares en la cual pues actúan sobre un órgano en específico, pues con tal de mantener la homeostasis del cuerpo, ¿no? Si bien este es un concepto muy general y podría aplicarse a cualquier tipo de sistema, ¿no? Podemos ver más adelante que, de hecho, este es el sistema o el conjunto de tejidos, el cual está encargado principalmente de eso, ¿no? Tal vez de un modo mucho más interesante, ya que hay un estudio específico que vendría a ser por parte del, un estudio que evalúa los tejidos glandulares como las hormonas, ¿no? Y pues ya sea la función que comenté, pues se me hace muy interesante mostrarlo de tal manera en que, pues cómo es que realmente genera esta homeostasis, ¿no? Y pues esto es más que todo por la señalización intercelular, ¿no? Esta señalización específica que utiliza este sistema, que estaría pues conformado de distintas formas en cómo las células podrían comunicarse y mandar señales, iniciar como detener procesos, eh, e incluso iniciar unos nuevos, ¿no? Totalmente diferentes, ¿no? La primera que tenemos aquí es la señalización intercelular paracrina, que básicamente sería que la célula suelta todos los componentes necesarios para activar procesos. Sin embargo, estos no llegan muy lejos, ¿no? Digamos que se extiende a las células alrededor de esta, ¿no? La otra, el otro tipo de señalización sería la neuroendocrina, en donde existen neurohormonas, ¿no? De hecho, como tenemos en cuenta que el sistema nervioso se comunica a través de neurotransmisores, ya que utiliza un mecanismo de químico eléctrico, no electroquímico. Las neurohormonas o las células neuroendocrinas son las mismas neuronas, pero modificadas justamente para producir estas hormonas específicas y generar mecanismos o procesos relacionados al sistema endocrino. Y incluso se les puede decir neuronas modificadas, ¿no? Y estas pues liberarían citocinas, factores de crecimiento para algunas células, hormonas específicas que actúan sobre, por ejemplo, el riñón. Una de ellas pues vendría a ser la antidiurética, la cual se encargaría de mantener el agua interna, el líquido interno de nuestro cuerpo, ¿no? A través del riñón y sus mecanismos de absorción. Y esta de aquí vendría a ser la forma de señalización intercelular autocrina, que es básicamente que la propia célula se estimula a sí misma. Sus propios componentes estimulantes saldrían o incluso activarían enzimas dentro de la propia célula, generando pues una autoestimulación. Y el último tipo de señalización sería la endocrina, ¿no? Se dice endocrina porque está justamente, se transmite estos elementos, estos componentes estimulantes a través de la sangre, ¿no? Como podemos ver aquí, el ejemplo del páncreas, que le transmite las hormonas hacia el hígado, o este también puede transmitirle al páncreas, y pues esto lo hacen a través de vía circulatoria, ¿no? Y pues para entender cómo es que funciona todo esto es importante tener en cuenta los propios elementos, ¿no? Que serían conformados tanto por las glándulas endocrinas o tejido glandular. Recordemos que no solo sería un solo tejido, más bien un conjunto de estos que realizan
su principal función, que vendría a ser secretar este elemento llamado hormona, ¿no? La glándula secretará la hormona, la cual se va a unir a un receptor y va a activar señales específicas para generar procesos dentro de la célula, ¿no? Célula blanco sería pues el objetivo que tiene la hormona al momento de liberarse, ¿no? De hecho, claro, se libera en la sangre, esta recorre un montón de lugares, llega hasta, hasta desde un punto A hasta un punto B dentro del cuerpo, pero lo hace como de una manera teledirigida, ¿no? Los propios factores estimulantes dirigen a la hormona y lo llevan hacia el receptor específico, generando así una afinidad de esta hormona con su receptor. Hay dos tipos de glándulas, si bien mencionamos las endocrinas, las cuales pues virtieran su contenido o secretaran el contenido hormonal dentro de la sangre. También hay otro tipo de glándulas que están presentes en otros órganos, por ejemplo, como el estómago o el páncreas, ¿no? Que si bien tienen la misma función de secretar hormonas o componentes para desarrollar una función específica, estos no lo hacen dentro de la sangre. Y en sí, pues la hormona, como el principal activador de todos estos procedimientos, son sustancias que o pueden ser proteínas o derivados de aminoácidos como lípidos, ¿no? O grasas. En cuanto a las proteínas, estaría muy relacionado lo que vendría a ser eh, todo este sistema en donde se crean este tipo de proteínas, ¿no? De hecho, tenemos una diferencia entre la creación de componentes proteicos dentro de la célula como componentes lipídicos dentro de la célula. En el caso de las hormonas proteicas o descendientes o derivados de aminoácidos, el núcleo, como siempre, se va a encargar de la transcripción génica con los ribosomas, encargarse de la síntesis, donde en el retículo endoplasmático rugoso se encargará de no solo crearlo a través de los ribosomas, sino también de hacer la primera incisión, ¿no? Conformando así de pasar una pre-prohormona a una prohormona, ¿no? Esta decisión es importante porque, como vemos aquí en el gráfico, al presenciarse dos tipos de decisiones, consideramos esto como una activación de esta hormona, ¿no? O no está activada y pues necesita escindirse o romperse pues por mecanismos celulares. Por ejemplo, en la segunda decisión está hecha por el aparato de Golgi dentro de la célula, para así dejarla en su estado final, ¿no? Que vendría a ser ya la hormona, ¿no? La cual se almacenará en vesículas y esperará impulsos, por ejemplo, de canales de calcio que se activarán al momento de ciertos estímulos ya predestinados, ¿no? Y pues liberar estas hormonas a través de las vesículas. Algo interesante es que estas proteínas sí se guardan en el cuerpo, es decir, tiene su propio almacenamiento, como lo vimos aquí en vesículas. Están esperando allí para ser liberadas. Como son proteínas, estas son hidrosolubles, entonces no tendrán ningún problema al momento de movilizarse a través de la sangre, ¿no? Entonces no requieren un taxi o no requieren un transportador específico que las llevará a través de la sangre hasta su objetivo o su célula blanco, ¿no? Y normalmente sus receptores, o sea, aquellos que se encargarán de recibir estas hormonas proteicas o descendientes de aminoácidos, estarán en la membrana celular de cualquier tipo de célula, ¿no? De manera externa. Mientras que las hormonas relacionadas o descendientes a los lípidos serán extraídas de la sangre, ya que hay un cierto porcentaje de ácidos grasos y lípidos que están constantemente circulando en la sangre
parte de esta cantidad de ácidos grasos será extraída ante la célula y por medio de procesos enzimáticos se transformará en la pregnolona, que es el antecedente principal, el lípido principal de donde van a derivar los tipos de hormonas del tipo lipídicas, ¿no? También hay algunas características que son opuestas a lo que vendría a ser el otro tipo de hormonas, las proteicas, que estas no se guardan o no tienen un almacenamiento, es decir, el cuerpo no las vuelve a reutilizar, debido a que, de hecho, sí, muchos de los lípidos se eliminan con facilidad por su propia composición, ¿no? Y aparte que tenerlos almacenados en el cuerpo no es muy sano, ¿no? Debido a que pueden sufrir oxidación a través de los elementos reactivos de oxígeno y pueden causar problemas más adelante, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que una hormona lipídica sea mala, al contrario, ¿no? Muchas hormonas que regulan las funciones más básicas del cuerpo son de origen graso, ¿no? O sea, son de origen lipídico, ¿no? Así que esa creencia de que cuando uno quiere bajar de peso tiene que eliminar todo el componente lipídico de su cuerpo, toda la grasa que existe, no es muy sano. O sea, no es muy sano porque básicamente el cuerpo necesita este tipo de hormonas para poder cumplir sus funciones principales, ¿no? Pero obviamente un exceso de estas pues, sería perjudicial. En este caso, estas hormonas, al ser liposolubles o hidrofóbicas, al momento de pues, entrar en contexto o entrar dentro de la sangre, al ser pues, de una composición acuosa, porque contiene agua, generará muchos problemas al transportarse. Es por eso que este tipo de hormonas lipídicas tienen un transportador, ¿no? Ya sea una proteína transportadora de hormonas específica de estas o una muy importante dentro de la sangre que vendría a ser la albúmina. Y de hecho, la razón por la que sus receptores de estas hormonas lipídicas están o en el núcleo o dentro de la célula es que porque al ser lipídicas o al ser de un componente grasoso, estas hormonas serán mucho más, tendrán esa facilidad de entrar a través de la bicapa lipídica de las células, ¿no? Que todas la tienen, ¿no? Y pues la bicapa lipídica está conformada justamente por lípidos, ¿no? Entonces, al ser de la misma naturaleza, pues pasarán con más facilidad hacia el citoplasma de cualquier célula. De hecho, la integración, como podemos ver aquí, de todos estos componentes, pues va a depender de la diferencia, ¿no? En sí, pues, al principio comenté que las funciones del sistema endocrino, dichas de manera tan general, se podría confundir con cualquier tipo de sistema, ¿no? Porque el circulatorio también se encarga de mantener la homeostasis, pero de manera cardiovascular. Por ejemplo, el sistema gástrico también lo hace de la misma manera, sin embargo, específicamente del tubo digestivo, ¿no? De hecho, el sistema el que más se asemeja al sistema endocrino sería el sistema nervioso, porque tiene esa misma función, generar homeostasis, ¿no? Pero ellos lo hacen a través de ciertos componentes, ¿no? La primera diferencia sería, pues, el centro de coordinación, ¿no? Mientras que el centro de coordinación para el sistema nervioso sería el encéfalo o las neuronas o la médula espinal en este caso, para el sistema endocrino estarían conformados por esta parte del cerebro, esa parte del cerebro que vendría a ser el hipotálamo y el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y las propias glándulas que mencioné anteriormente. Estos son los centros de coordinación los que se van a encargar de reducir como aumentar la secreción, parar o activar procedimientos, ¿no? Al igual como lo hace el cerebro, ¿no?
un centro de control, un centro de mando. En cuanto a los efectores, estaría pues relacionado, los efectores estarían relacionados para el sistema nervioso a través de las neuronas, ¿no? Entonces, estas hacen su sinapsis, generan los neurotransmisores y pues genera un efecto, ¿no? Por ejemplo, en el músculo, la contracción de este. Sin embargo, los efectores aquí en el sistema endocrino siempre van a ser el tejido endocrino, ¿no? Que va a tener conexión con cualquier tipo de órgano del cuerpo, ¿no? Como dije aquí, pues hay una conexión más que todo sináptica, electroquímica, ¿no? Mientras que en el sistema endocrino, como lo mencionamos antes, pues estaría más relacionado a la comunicación a través de la sangre, ¿no? Dentro de la sangre se van a encontrar las hormonas que van a viajar específicamente al lugar en donde tienen que llegar, de un punto A hasta un punto B. Hay otra diferencia que, pues, mientras el sistema nervioso se encarga de dar respuestas rápidas, en este caso de una velocidad rápida, ya que, pues, por ejemplo, el estímulo muscular eh, tiene una velocidad muy acelerada, ¿no? Tiene, eh, dura muy pocos segundos. El sistema endocrino más que todo se encarga de estímulos prolongados y mantenidos, ¿no? Un ejemplo muy clásico vendría a ser pues el crecimiento, ¿no? El crecimiento es parte de un proceso endocrino y pues como tal, como sabemos, no crecemos de un día para otro, de hecho lo hacemos a través de años, meses, algunos hasta en semanas, pero pues comparando con la propia velocidad de transmisión del sistema nervioso, el sistema endocrino es mucho más lento y prolongado, mientras que el sistema nervioso es mucho más rápido y fugaz, ¿no? Y pues como pueden ver aquí, pues aquí están todos los órganos, o más que todo relacionados con el sistema endocrino. De hecho, el sistema endocrino tiene relación con la mayoría de los órganos, pero no todos son órganos endocrinos, ¿no? Porque hay algunos órganos pues, que son capaces de producir hormonas endocrinas en ciertas situaciones, ¿no? Y podemos decir, ese es un órgano endocrino porque me está produciendo una hormona. Sin embargo, el hecho de que puedan hacer eso no significa que sean órganos endocrinos, ya que pues esa no es su función principal, ¿no? Un ejemplo muy clásico vendría a ser el corazón. El corazón puede producir hormonas, sí. Puede, puede, en este caso, estas hormonas se encargan de manejar el gasto cardíaco y pues la volemia dentro del cuerpo, pero eso lo hacen en situaciones especiales, ¿no? Dependiendo en cómo está la volemia, ¿no? Porque sabemos todos que su función principal del corazón no es producir hormonas, es bombear sangre. Por eso lo dividimos tanto en órganos, hay una clasificación que sería dividir órganos endocrinos como órganos no endocrinos, ya que los órganos endocrinos, como comenté antes, tienen la función exclusiva de producir estas hormonas, ¿no? Algunos ejemplos que vendrían a ser este primer dibujo que vemos aquí, vendría a ser pues la hipófisis, ¿no? Tiene dos lóbulos que vendría a ser la hipófisis anterior y la posterior. Por ejemplo, el páncreas es un órgano endocrino, pero también a la vez es un órgano exocrino que participaría en la digestión. También estaría la tiroides, ¿no? Esta glándula que lo tenemos aquí en el cuello y, y, y utilizaré pues la tiroides para darles un ejemplo de cómo es que funciona el sistema endocrino más adelante. Otros ejemplos para órganos no exclusivos pues vendrían a ser, por ejemplo, el riñón. El riñón, sabemos que su función principal es la filtración del agua del cuerpo para que ésta se pueda eliminar, pero en ciertas situaciones, en ciertas situaciones del cuerpo, ¿no? Si se desregula ciertos procesos, el riñón llega a producir ciertas hormonas que pues ayudarían a compensar estos procedimientos.
Y otros ejemplos de órganos no endocrinos, por ejemplo, el estómago, ¿no? El estómago sabemos que se encarga de la digestión, sin embargo, suele producir hormonas. Una de ellas es muy interesante, ¿no? Que lo hace en conjunto, hay como una competencia siempre entre lo que vendría a ser los adipocitos o las células que almacenan la grasa y el estómago, ¿no? Uno produce una hormona que es la causante de que a ti te dé hambre cada vez que estés presente en cuanto a estímulos, ¿no? De hambre, ¿no? Viste un sándwich o una hamburguesa y uno de estos órganos van a producir esta hormona, ¿no? Eh, que vendría a ser la grelina, ¿no? Aquella que te da hambre, ¿no? Que se va justamente a uno de los centros de coordinación que comentamos antes, que vendría a ser la hipófisis, y según ciertos procedimientos que vamos a ver más adelante, pues llegaría a darte la sensación de hambre y pues por lo tanto comerías, ¿no? Bien, aquí podemos ver, como comenté antes, ¿no? Un centro de integración y se une con un montón de órganos endocrinos y no endocrinos, ¿no? Que están correlacionados y unidos o relacionados a través de las hormonas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Oxitocina, vasopresina, TSH, ACTH, etcétera. O estos TSHs o SH, los que terminan en H, o S en este caso. Por ejemplo, TSH vendría a ser hormona estimulante de tiroides, hormona folículo estimulante, luteinizante, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y pues, bueno, aquí en esta segunda imagen podemos ver los órganos endocrinos que, bueno, separados más que todo por el sexo, ¿no? La mayoría de los órganos se comparten ambos sexos. Lo único que cambiaría serían los órganos reproductores, ¿no? Y eso ya es dependiente de cada sexo, ¿no? Que lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? De hecho, como dije, está conectado con tantos órganos que se podría resumir en tan solo esa frase, ¿no? De que causa homeostasis y ya está. Sin embargo, es mucho más que eso, ¿no? Porque podríamos dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo del cuerpo a través de hormonas, ¿no? Hay una hormona específica que es la hormona de crecimiento, que hace que los huesos crezcan, ¿no? Generen más materia ósea para eh, hacer, hacerlo más grande, ¿no? Al hueso, y pues ahí vas creciendo de manera longitudinal. Otro ejemplo pues sería, como lo comenté antes, el páncreas. El páncreas que pues si bien se encarga de una fase específica de la digestión, también se encarga de la captación, la regulación de la captación de la glucosa o el almacenamiento de glucógeno. Cuando nosotros comemos, el componente principal de energía que nosotros adquirimos en la digestión es la glucosa, ¿no? Que pasará a la sangre y, se almacenará según la situación, ¿no? Pero la hormona que se encarga de meter este componente energético que vendría a ser de la glucosa dentro de los órganos que lo necesitan, vendría a ser la insulina, ¿no? Secretada por el páncreas, específicamente en una zona de este que sería los islotes de este páncreas, ¿no? Tienen células específicas que les llamamos islotes. Otro ejemplo vendría a ser, por ejemplo, la glándula suprarrenal, como vemos aquí, la glándula suprarrenal que se encargaría de, del metabolismo también de la glucosa, también en la retención de sodio y agua. De hecho, están muy relacionados entre la propia función del riñón. Y como comenté antes, la tiroides, que es como le conocemos más como el órgano metabólico, ¿no? Que está más relacionado con el metabolismo. Bien,
Una parte esencial para poder entender al sistema endocrino es poder saber más que todo cómo funciona un eje hipotálamo, hipófisis, órgano o barra glándula, ¿no? Yo lo describo más que todo como una integración que está unida, pues, obviamente por las hormonas, ¿no? O sea, está conformado, por ejemplo, aquí vemos en el dibujo, la parte verde sería el hipotálamo, la parte naranja sería la hipófisis, su lóbulo anterior, y el lóbulo posterior que sería el morado, y el amarillo que vendría a ser la glándula tiroides. Está ubicada en, en esta zona, ¿no? Pero no tiene ninguna conexión como tal, ¿no? No dibujé ninguna conexión. Y es porque la conexión misma se encuentra a través de la sangre. Comentamos que todas las hormonas o su señalización para que se den estos procesos y se conecten en cada uno de ellos son gracias justamente a las hormonas que están en la sangre, ¿no? Esa es su conexión. Y mantener este dato es importante, pues, para saber cómo funciona este eje, ¿no? Yo lo describiría, aparte de lo que dije, aquí tenemos de nuevo la imagen, lo describiría como una cadena de eventos estimulantes, ¿no? Una cadena de eventos estimulantes, pues, conformados por los componentes, ¿no? Para dar un ejemplo, voy a utilizar el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, ¿no? O sea, hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroides, ¿no? Que pueden tener un circuito de retroalimentación positiva como negativa. La retroalimentación positiva y negativa tiene sus propias diferencias, ¿no? De hecho, comenzando con la retroalimentación negativa, como lo vemos aquí, eh, podemos decir que la retroalimentación negativa es mucho más frecuente, debido a que básicamente su función es mantener la homeostasis, que no se salga de control, por ejemplo, que una glándula secrete más de lo que debería secretar, o un órgano está funcionando por demasiado tiempo o está activado por demasiado tiempo. Entonces, lo que hace esta retroalimentación negativa es parar o regular los eventos o procedimientos relacionados al eje, ¿no? Mm, Por ejemplo, podemos ver que tienen asas, ¿no? Asas largas, hasta asas cortas y asas ultracortas, ¿no? Las asas largas se calificarían que el órgano o la propia hormona genera la retroalimentación negativa hacia el centro de integración, ¿no? Y es un muy, muy largo camino, ¿no? Porque del primer estrato estaríamos hablando del centro integrador, que vendría a ser el hipotálamo, luego pasa a la sangre hasta llegar a la hipófisis, luego pasa otra vez a la sangre con sus vasos sanguíneos específicos, hasta llegar a la glándula o el órgano endocrino, y después libera la hormona específica de esta glándula o órgano endocrino hacia el tejido que va a modificar o va a iniciar el efecto, ¿no? Como vemos, es un recorrido muy largo, ¿no? Es volver de nuevo al inicio, ¿no? A través de sangre, obviamente, pero como están muy separados de un estrato a otro, pues lo conocemos como asa larga. Un ejemplo de asa corta, pues vendría a ser entre la hipófisis y el hipotálamo, ¿no? Y como nos dimos cuenta, ¿no? La hipófisis y el hipotálamo están muy cerca, ¿no? Están básicamente al lado, ¿no? Sé que su conexión sigue siendo igualmente por la vía sanguínea, pero aún así está muy cercano en comparación, por ejemplo, con la glándula tiroides, ¿no? Que está muy lejos del encéfalo, ¿no? O otro ejemplo que podría utilizar otro órgano endocrino que estaría muy lejos y sería un asa larga, sería pues desde la glándula suprarrenal,
hasta la hipófisis, sería hasta acá, ¿no? Hasta el encéfalo, ¿no? Tendría que hacer un gran recorrido a través de sangre para poder regular esta secreción, ¿no? O este efecto. Incluso también hay el asa ultracorta, que básicamente es que la retroalimentación negativa surge al momento de que el centro de coordinación se activa. O sea, el centro de coordinación, en este caso el hipotálamo, libera su hormona y al momento de liberarse se para, o sea, es decir, deja de liberar. Ya liberó lo que tenía que liberar, entonces se autorregulan, ¿no? Para no estar liberando tanta hormona, ¿no? Causar efectos nocivos pues, en el paciente, ¿no? Sabemos que si se rompe la homeostasis es más probable generar algún tipo de patología. Entonces, el sistema endocrino tiene estas medidas para pues, controlar y evitar que se genere desregulaciones en su propio eje, ¿no? Luego vendría a ser la retroalimentación positiva, ¿no? Que es un poquito más infrecuente, es decir, solamente está ligado a ciertos procedimientos que son muy raros o ocurren muy pocas veces. En este caso, pues podríamos describirlo a esta regulación positiva como una estimulación descontrolada. Es decir, en vez de regular o parar la secreción, esta retroalimentación va a estimular a que se libere más hormona, a que se active más procedimientos, a que surjan más compuestos, más componentes, etcétera, ¿no? O sea, es una estimulación incontrolable, ¿no? Entonces, los procesos a los cuales pues está relacionado, pues por ejemplo sería la ovulación al momento que la, de que la mujer ovula, hay una secreción hormonal brutal, ¿no? Es decir, hay un montón de hormonas circulando en el cuerpo, ¿no? Justamente para, en este caso, compensar este ejemplo, ¿no? Este procedimiento, ¿no? También la lactancia, al momento que se desarrollan las mamas y empiezan a producir leche, esta es una estimulación descontrolada, ¿no? Hasta el momento que el bebé succiona el pezón y empieza eh, a succionar la leche, ¿no? Y otro vendría a ser, creo que es el más utilizado, el ejemplo más utilizado, que es el parto, ¿no? Que hasta que no sale el bebé del útero, pues las contracciones seguirán dándose, la mujer va a tener que seguir pujando hasta que salga, ¿no? El bebito, ¿no? Y todo esto lo hace a través de manera hormonal, ¿no? Por eso es como, wow, está tan relacionado con cada cosa que es imposible no pensar en ello, ¿no? Y es un poco interesante hablar de esto porque muchas veces las personas que pues no saben de este tipo de interacciones que tiene el cuerpo, eh, suele, suele asociar todas las enfermedades o más que todo, muchas veces las consultas, por ejemplo, de un problema supuestamente cardiovascular, termina convirtiéndose en un problema ya a través ya de los análisis, del diagnóstico médico y todo lo específico, terminan de haber entrado con un problema supuestamente cardiovascular, terminó con todos los análisis determinándonos un problema endocrino. Bien, y este es el ejemplo para pues, poder entender el eje a través de el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, ¿no? Comenzamos con el hipotálamo, el cual a través de sus núcleos paraventriculares liberará pues la hormona liberadora de tirotropina o la TRH, ¿no? A través de sangre, ¿no? Esta hormona se libera a través de sangre, la TRH llega, en este caso, la TRH pues va a actuar sobre las células tirotrofas de la adenohipófisis, ¿no? O adenohipófisis o en este caso hipófisis anterior, ¿no? Y pues esta TRH al actuar sobre estas células tirotrofas va a estimular la generación de la hormona estimuladora de tiroides, ¿no? Una hormona producida en la hipófisis anterior, ¿no? Vemos aquí que
adenohipófisis acaba de recibir un impulso, ¿no? Un impulso estimulante, el cual pues le hizo liberar la hormona TSH, ¿no? La hormona estimuladora de tiroides, ¿no? A través de sangre, esto va a llegar justamente sobre la glándula tiroides, ¿no? Va a actuar sobre un receptor de proteína GS que pues va a aumentar el AMP cíclico, y pues muchas veces este incremento de AMP cíclico se relaciona pues a una mayor síntesis de proteínas, y al hablarse de mayor síntesis de proteínas estamos hablando de mayor síntesis de compuestos por parte de las células. Eso significaría que esta hormona, la TSH, estaría estimulando a la glándula tiroides para secretar una mayor cantidad de hormonas. Pero la propia glándula tiroides tiene sus propias hormonas, ¿no? Como vimos, el hipotálamo tiene su hormona, la adenohipófisis tiene su propia hormona, la tiroides también tiene su propia hormona, en este caso sus propias hormonas, ¿no? Que vendría a ser la T3 y la T4, ¿no? Estas van hacia el flujo sanguíneo, ¿no? Pero para poder producir todo esto, pues requieren de la estimulación de la TSH, ¿no? Que no solo va a incrementar la secreción de hormonas tiroideas, sino también va a aumentar el flujo sanguíneo dentro de la glándula tiroidea, ¿no? Y pues como sabemos, a mayor flujo sanguíneo existirá un mayor flujo de nutrientes. Y al existir un mayor flujo de nutrientes, va a aprovecharse una mayor cantidad de nutrientes, pues derivando en una síntesis hormonal aumentada, ¿no? Pues como efecto secundario de haber recibido un mayor flujo de nutrientes, mayor flujo sanguíneo, y estimular a sus propias células para que produzcan más, la glándula tiroides hasta incluso puede crecer, ¿no? Pero específicamente sobre las glándulas foliculares, ¿no? Las que se encargan justamente de la composición y síntesis de estas hormonas T3 y T4. Entonces, eh, ¿existirá su propia retroalimentación negativa? Por supuesto que sí, ¿no? Y como vemos aquí, como dije, ¿no? Las proteínas GS, y actúa sobre las células foliculares, ¿no? Como vemos aquí, pues ahí existe una retroalimentación negativa, y es específicamente, como lo vimos, una retroalimentación negativa de asa larga. Como vemos aquí, pues existirá pues una regulación de las hormonas T3 y T4 hacia la adenohipófisis, ¿no? Todo esta regulación, esta parada de secreción de hormonas será dada por la T3 y T4, que por el simple hecho de haberse encontrado aumentadas en sangre, regulará en este caso, o más que todo, disminuirá la síntesis, en este caso, de la adenohipófisis, ¿no? Esto lo hace, pues, como dije, yo lo más que todo lo relacionaría con algo, un, un diagrama de causalidad, ¿no? Como lo puse aquí en un papelito. A mayor hormona de sangre, pues, a mayor hormona en sangre, pues existirá una menor secreción de TSH, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Una relación. Y pues lo contrario sería que si existiera una menor cantidad de T3 y T4, pues la adenohipófisis tendría mucha más razón de seguir liberando un montón de hormonas, ¿no? Para poder compensar. Es una palabra muy importante en estos ejes, ¿no? Que acabo de comentar. Y es muy importante por el hecho de que todos estos mecanismos, este eje que está ordenado, bonito, regulado, al momento de sufrir una patología, todo tipo de patologías, el eje se encargará de compensar toda desregulación o problema que haya dentro del eje, ¿no? Pues al decir esto estoy diciendo que las funciones se mantendrán, o sea,
los componentes no afectados del eje se mantendrán de una manera normal, o sea, se irán cumpliendo su función, pero estarán aumentadas o disminuidas en razón de compensar esta desregulación. Tal vez el problema esté en la tiroides o tal vez esté el problema en el hipotálamo y pues esto causará pues esta desregulación pues que obviamente se traducirá en un aumento o una disminución de la síntesis o de la función de cada uno de estos componentes. Como vimos aquí, una retroalimentación de asa negativa, de asa larga, en este caso. Y pues, como dije, la regulación se hace a través de la hormona en sangre, ¿no? Las hormonas están aquí en sangre y hay ciertos sensores en todas partes que van a sentir la cantidad de hormona que está circulando, como lo conocimos hace un momento, ¿no? Como hormona libre, y estas señales se van a transmitir al, al centro regulador, en este caso el hipotálamo, o como lo vimos en la hipófisis, en este caso, determinando que deje de producir tanto. A más hormona en sangre, menos TSH. A menos hormona en sangre, más TSH. Y pues bueno, como dije, en algunos ejemplos pues se verá mucho más ilustrado este ejemplo, ¿no? de patología. Tenemos esta situación. Viene un paciente pero con cirrosis, ¿no? Tiene cirrosis o tiene algún tipo de hepatopatía, tiene algún tipo de enfermedad que afecta el hígado. Y pues como el hígado se encarga de producir un montón de proteínas que los manda al cuerpo, una de ellas más importante que vendría a ser pues la albúmina. Y por sobre todo también el hígado no solo se encarga de mandar proteínas y ya está, ¿no? Muchas de ellas tienen función de transportadoras de hormonas, ¿no? Y pues para colmo, estas hormonas de T3 y T4 tienen sus propias proteínas transportadoras, que si no están unidas a ellas, pues habrá pues una gran cantidad de hormona en sangre, pues, y se interpretará como un aumento de hormona libre, ¿no? En este caso, inhibiendo la secreción de TSH. O sea, al haber menos proteínas transportadoras de hormonas, la hormona quedará libre en sangre y digamos que la sangre estará saturada de hormonas, inhibiendo en este caso la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis, ¿no? Otro ejemplo sería el embarazo, ¿no? En el embarazo, uno de los muchos cambios metabólicos que tiene la madre es que aumenta la cantidad de proteínas en sangre y al aumentar esta cantidad de proteínas, pues va a pegarse más a las hormonas, ¿no? O sea, al haber tantos transportadores, al haber tantos taxis, ya no habrá muchas personas en la avenida, ¿no? Porque todos se subieron a ella. Tal vez un ejemplo para ilustrar. Por eso, pues el aumento de proteínas de hormonas en sangre, pues se traducirá en menor cantidad de hormona circulando en la sangre o hormonas libre, generando así, pues, una señal a lo que vendría a ser la adenohipófisis, que esta señal funcionaría como un aviso, ¿no? Es como que, oh, hay poca cantidad de hormonas en la sangre, estás haciendo bien tu trabajo, entonces al recibir esta señal, la adenohipófisis dice, bueno, me voy a poner a producir más TSH porque no estoy sintiendo que los niveles de hormona en sangre estén normales, no están muy bajos. Entonces se pone a producir más TSH, entonces esta TSH producirá, se supone que producirá más hormonas, ¿no? Pero bueno, pues, y de ahí surgen pues algún tipo de patologías. Incluso hay patologías específicas de los ejes, pero no será tema de hoy. Pero como les dije, ¿no? Es básicamente es la vulneración de alguno de estos elementos de, del eje, ¿no? Ya sea el centro de mando,
la hipófisis o la propia glándula o tejido efector, ¿no? Cualquiera de ellos. Y pues, para entender todo eso, pues tendríamos que hablar de las funciones más principales de la glándula tiroides, ¿no? Se la conoce como la glándula glándula metabólica o que regula el metabolismo porque hace un montón de cosas que son muy interesantes. Tal vez en un momento de sus vidas han escuchado, yo tengo un rápido metabolismo y por eso no engordo al momento de comer. Y en cierta parte tiene razón, porque está muy relacionado al metabolismo y también muy relacionado justamente a esta glándula, ¿no? O sea, de hecho, los órganos que responden a la glándula tiroides son muchísimos, pero pues para mencionar los más relevantes sería, pues, por ejemplo, regular el consumo de oxígeno, o sea, regular el consumo de oxígeno alterando pues el índice metabólico basal, que el índice metabólico basal lo entenderíamos como la cantidad de energía que nosotros necesitamos, no para caminar, no para comer, ni nada, ni para mover, no, sino para vivir. De hecho, hay, por ejemplo, utilizar esa cantidad de energía para, en este caso, contraer el músculo del diafragma, ¿no? Que nos mantiene constantemente respirando, ¿no? O utilizar esa energía para otros procedimientos, para justamente mantenernos con vida, ¿no? Eso es como el límite. Otra vendría a ser la regulación del gasto cardíaco y la demanda de oxígeno del corazón, el pulmón y el cerebro, ¿no? Que son los órganos que justamente son los más importantes porque tienen una tasa de consumo de oxígeno muy, muy grande, ¿no? Sobre todo el corazón y el cerebro, ¿no? También, pues, en este caso, si regula el gasto cardíaco, se regula qué tanta sangre va a circular por cada parte de tu cuerpo, pues, en este caso, también tendría cambios en la temperatura corporal. Las personas que a cada rato tienen frío o tienen a cada rato calor, a pesar de que están, por ejemplo, en Cusco o ahora, ¿no? Ni siquiera se abriga, entonces podemos decir que tiene algo relacionado a su metabolismo, ¿no? También estaría pues la regulación de la absorción de glucosa, muy importante, como sustrato energético, como siempre, e incluso las propias hormonas T3, T4 que vimos potencian el efecto de otras hormonas. Incluso también está, pues, este ejemplo, justo lo que acabo de decir, potenciaría el efecto de la hormona de crecimiento. En inglés se le conoce como growth hormone, pero, o sea, las T3 y T4 potenciarían a la hormona de crecimiento, ¿no? E incluso la adrenalina, no la adrenalina, que suelen actuar, pues, en situaciones de estrés, lucha y huida, en el corazón, etcétera, ¿no? O en el cerebro también. Incluso también en los bebitos o en los recién nacidos ayuda a la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Las neuronas. De hecho, cuando nacen, ellos son mucho más propensos a generar una proliferación descomunal de neuronas, ¿no? Entonces necesitan todo el apoyo, necesitan toda la energía, necesitan todo lo necesario para que esas neuronas se creen de manera sin problemas, ¿no? Sin ningún problema. Ahora dando este ejemplo, pues si nos especificamos en un eje específico, en este caso, hablando ya más de las gónadas, encontraríamos este eje, ¿no? El hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿no? Tenemos que, igual lo mismo, ¿no? Tenemos el hipotálamo, la hipófisis y los órganos gonadales que funcionarán como órganos endocrinos en este caso, ¿no? Como podemos ver, pues es una cadena de eventos estimulantes, ¿no? La hormona estimula, o sea, eh, el centro de mando manda su hormona. La hormona estimula a la demopófisis o a la hipófisis. Y esta demopófisis estimulará, pues en este caso, a los órganos sexuales, ¿no? En el caso de la mujer, los ovarios, y en el caso de los hombres, los testículos, ¿no?
los ovarios producirán a las hormonas específicas, estradiol y progesterona, por ejemplo, ¿no? Y del testículo estarán produciendo la testosterona y la inhibina, ¿no? Y como podemos ver, es pintado de rojo estas líneas nos dan a entender de que es un asa de retroalimentación de asa larga, ¿no? Negativa, obviamente, ¿no? Porque está saliendo desde las hormonas de la glándula o órgano endocrino hasta los centros de mandos. Y pues como podemos ver es un recorrido súper largo que van a tener que hacer por la sangre para inhibir o regular la cantidad de hormona que se secreta, ¿no? Y pues eso sería, ¿no? Con respecto a los ejes gonadales, ¿no? Las hormonas que participan estimulando a los órganos sexuales serían la hormona folículo estimulante, la luteinizante, que actúan pues en ambos, ¿no? Ya sea en órgano reproductor femenino como órgano reproductor masculino. Y pues la secreción varía, ¿no? Es decir, si nosotros habláramos del eje, por ejemplo, de la mujer, volviendo a la imagen, ¿no? Si habláramos del eje solamente de la mujer, al momento de, de ser estimulada, ¿no? Correctamente, todo este eje se cumple sin ningún problema, eh, e inhibe sin ningún problema, pues cada una de estas hormonas, al ser liberadas, en este caso el estradiol y la progesterona, cumplirán funciones específicas en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos o el estradiol, pues ayudarán a la maduración y el mantenimiento del útero, ¿no? Las trompas de falopio y de todos los componentes de los órganos reproductores femeninos, ¿no? También estará asociado al desarrollo de características sexuales, más que todo en la pubertad, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de mamas, en este caso, pues haciéndolas crecer de tamaño, o sea, debido a que se llenan de grasa y conductos específicos que pues estarán preparados para producir leche si llega a ser concebido, ¿no? El parto y todo eso. Entonces también estará muy relacionado a la regulación de, del embarazo, ¿no? Que se va a ver más adelante. Aumentará, pues, el umbral, pues, de estímulos contráctiles, ya sea, pues, para el embarazo, proliferación de otras características sexuales, ¿no? Eh, la redistribución de la grasa, ¿no? Formando ya las caderas, los muslos, etcétera, ¿no? De hecho, ciertamente hay una redistribución de grasa en el cuerpo de la mujer, ¿no? Pero esto se desarrolla obviamente en la etapa sexual, que vendría a ser pues en la pubertad, ¿no? En cuanto a la progesterona, estaría más que todo relacionado al mantenimiento de la función secretora del útero, ¿no? Durante ya el ciclo ovárico o o el ciclo sexual femenino, ¿no? También estaría muy implicado también el desarrollo de las mamas. En este caso, no sería más que todo la acumulación de grasa para, pues, utilizar esta grasa como nutriente, sino más bien la formación de los acinos, ¿no? O sea, aquellos que van a producir la leche, ¿no? Los acinos, estos órganos que son un tipo de glándula también, que de hecho es una glándula exocrina, ¿no? Porque no está secretando dentro de la sangre. Estos acinos pues ayudarán a la formación de leche, ¿no? Agarrarán todos los nutrientes que se les están dando, justamente gracias a los estrógenos, y pues formarán la leche, ¿no? También estará muy relacionado al mantenimiento del embarazo y, y pues también aumentará el umbral uterino frente a estímulos contráctiles durante el embarazo, ¿no? O sea, más que todo estas hormonas, ambas que acabo de mencionar, sirven para la preparación, para la concepción, ¿no? Por parte de la mujer. Aunque no lo crean, la mujer también
tiene cierta cantidad de andrógenos, ¿no? O sea, andrógenos, hormonas pertenecientes masculinas, ¿no? Tiene ciertas cantidades de andrógenos que son necesarios, ¿no? Son necesarios a veces para desarrollar ciertas características en la mujer durante, en este caso, durante la pubertad, ¿no? Por ejemplo, los andrógenos en las mujeres, no quiero decir que al tener andrógenos tengan la misma cantidad que nosotros, de hecho, al contrario, ellos tienen una cantidad muy ínfima, al contrario que nosotros, porque los testículos generan un montón de andrógenos, pues ellas los andrógenos los sacan de las glándulas suprarrenales. Entonces, estos andrógenos se encargarán, por ejemplo, del vello pubiano, del crecimiento del vello pubiano, del vello axilar, de las glándulas sudoríparas también. Y en este caso siempre está relacionado con el acné, ¿no? Las glándulas sudoríparas en la cara y el acné. Y en cuanto al lo que vendría a ser el testículo, ¿no? Tiene sus propias hormonas llamadas androgénicas, ¿no? Dato interesante que, de hecho, la testosterona es la más importante, ¿no? Porque hay una modificación de la testosterona que se va a dar más adelante, que es la dihidrotestosterona, que tiene sus propias funciones, pero esta de la inhibina, esta hormona inhibina, justamente sirve para inhibir estos centros, ¿no? De coordinación, tanto de hipófisis como el hipotálamo, ¿no? O sea, de hecho es su única función, ¿no? Que está relacionada. También en el hombre pues tiene sus propias funciones estas hormonas, ¿no? Por ejemplo, la testosterona, que vendría a ser la diferenciación del epidídimo, los vasos deferentes y aferentes de la vesícula seminal. También el incremento de masa muscular, de hecho es un cambio muy notable, ¿no? En la pubertad, justamente porque los hombres fisiológicamente tenemos mucha más masa muscular que las mujeres. Como comenté anteriormente, hay en la pubertad hay una redistribución de grasa en las mujeres, mientras que nosotros hay una redistribución de masa muscular durante la, la pubertad, ¿no? También el crecimiento puberal, hay un crecimiento también más que todo de los órganos sexuales, espermatogénesis, o sea, la generación de espermatozoides, y incluso crecerá, pues, como crece la masa muscular, crecerá en este caso también ciertas, ciertos músculos de la laringe que pues nos dará a algunos o les desarrollará una voz mucho más grave, ¿no? Y pues bueno, la testosterona suele convertirse a veces en dihidrotestosterona, que es una variante, ¿no? De esta hormona, que se supone que nos ayuda a diferenciar pues nuestras características sexuales, ¿no? Comenzando sobre todo por los órganos sexuales, después la distribución del vello, ¿no? Hay algunos que les crece mucho la barba y hay algunos que no les crece la barba, pero tienen mucho cabello, y a los que les crece la barba tienen poco cabello, o sea, es como un equilibrio, ¿no? De hecho, la testosterona es aquella que pues les da mucho cabello, pero poca barba, ¿no? Y al contrario, la dihidrotestosterona es aquella que les hace crecer la barba, pero les quita cabello, ¿no? Entonces, las personas que tienen calvicie a corta edad, a una edad muy inmadura, pues se le asocia a estos problemas con la dihidrotestosterona. Por ejemplo, un tratamiento para la alopecia sería pues el finasteride, ¿no? Que es un fármaco que se encarga justamente de inhibir una enzima que transforma a la testosterona a dihidrotestosterona, ¿no? O sea, obviamente es inevitable que la testosterona no se transforme en dihidrotestosterona a través de esta hormona, 5-alfa reductasa, si no me acuerdo. Entonces, esta finasterida, este fármaco, se encarga de inhibir o destruir esta enzima
que transforma testosterona de dihidrotestosterona, entonces, pues, al no transformarse, pues, solamente habrá testosterona en tu cuerpo, ¿no? Y, pues, por lo tanto, te hará crecer el cabello, ¿no? Y también recordar que la dihidrotestosterona ayuda mucho con el crecimiento de la próstata. Entonces, un tratamiento muy usado es también el finasteride para, pues obviamente, el tratamiento del crecimiento anormal de la próstata, ¿no? Una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Por ejemplo. Bueno, como estaba comentando, siempre hay una secreción específica a lo largo de la vida. En el caso de los hombres, como que la más importante estaría relacionado más a la pubertad que en otra etapa de la vida. Y en la mujer estaría la vida intrauterina, la infancia, la pubertad y la senescencia, ¿no? Vamos a ver que al principio hay un montón de GnRH, después de folículo estimulante, LH, en la infancia, igualmente. La pubertad donde se incrementan, obviamente, y la senescencia donde van bajando progresivamente. Pues hablando de eso, todo esta estimulación por parte de todo, ¿no? De las hormonas sexuales femeninas, serían muy relacionadas al ciclo ovárico o ciclo sexual de la mujer, que se divide tanto en su etapa folicular como en su fase lútea, ¿no? Entonces, pues va a haber cambios, ¿no? Cambios más que todo en la secreción de hormonas, ¿no? Por ejemplo, en la fase folicular de 1 a 4 días habrá una secreción escasa de hormonas folículo estimulantes y LH, ¿no? De más o menos 5 a 13 días, que es pues una etapa más que todo proliferativa del folículo. Estas hormonas empezarán poco a poco a incrementar su valor, ¿no? O sea, su cantidad en sangre, como podemos ver aquí. Eh, la línea, ¿no? Azul y rosada, ¿no? Y el ciclo ovulatorio, que es el día 14, de allí, del día 14 hasta el día 28, es como que un ciclo establecido ya, ¿no? Es muy difícil que este ciclo como que se modifique y normalmente el ciclo se modifica a lo largo de la fase folicular, ¿no? Entonces, al haber esto, pues va a haber una secreción intensa, como vamos a ver a este pico, ¿no? De LH y FSH, justamente porque el óvulo o el proceso de ovulación está llegando a su máximo esplendor justamente en estos días, ¿no? Propiamente dicho, a partir de la etapa de la fase lútea o alrededor de esta etapa en donde se dan los picos, es donde las células esperan ser, en este caso, eh, ovuladas, ¿no? Por el propio espermatozoide. O sea, estos días alrededor de estos picos serían la señal que estos óvulos estarían esperando para ser fecundados, ¿no? Correctamente, ¿no? Y a partir de los días lúteos, ¿no? Más que todo, vemos que hay un descenso de las hormonas, lo cual implicará en este caso, pues un descenso de las funciones, produciendo pues al final ya de la época y repitiéndose obviamente el ciclo, la fase menstrual, ¿no? En los cambios del endometrio, podemos decir que en la fase folicular existe obviamente un crecimiento del endometrio, ¿no? Este tejido que va a estar, que va a esperar ser fecundado. Y después de la fase lútea es donde va a empezar a caer, ¿no? De hecho, la menstruación está aquí más que todo, lo pusieron al inicio, ¿no? Para que sea un poco más fácil de identificar. Entonces, la menstruación dura de 2 a 7 días más o menos, entonces, dependiendo, ¿no? Obviamente de cada mujer, y pues empezará a caer, ¿no? Eh, y poco a poco empezará a proliferar, ¿no?
y pues llegamos a un punto en donde la proliferación es grande, ¿no? Y mientras más sea esta proliferación grande del endometrio, pues más posibilidad de quedarse embarazada la señorita, ¿no? Y ya al pasar esta etapa, pues se va cayendo, ¿no? Es como que ya pasó su oportunidad, entonces se elimina, ¿no? Y acá hay un gráfico que me pareció muy bueno, pues para entenderlo mejor, donde vemos que el sangrado, ¿no? Una vez que la menstruación se da debido a la caída del endometrio, las hormonas quedan por el suelo, ¿no? ¿Sí o no? Quedan muy bajas, ¿no? Entonces, pues, sería muy fácil identificar los días infértiles, ¿no? Pero cuando estas hormonas vuelven a crecer, a darse estos picos, obviamente en cantidad, eh, llegan obviamente, a ser mucho más susceptibles en la fecundación, ¿no? Y de nuevo, al caer estos picos de hormonas, de la FSH, folículo estimulante o luteinizante, eh, se, se traducirían como días infértiles, ¿no? Porque justamente el órgano no está preparado, ¿no? El día que estaría preparado para ser fecundado sería alrededor de estos, ¿no? Pero lo pusieron así en una zona porque obviamente es dependiendo de cada mujer. Existen también, pues, obviamente los métodos anticonceptivos, hay bastantes, ¿no? De hecho, los más conocidos, ¿no? El condón, las píldoras anticonceptivas, que básicamente se encargan de, de inhibir justamente las hormonas que comentamos hace un momento, ¿no? Tanto la FSH como la LH, pues. Y si no existiera, o sea, o al menos si estarían inhibiendo las hormonas, todo el tiempo en este caso las hormonas estarían en una cantidad baja, ¿no? Y pues nunca se llegaría a dar este periodo fértil, ¿no? Por eso es como que lo utilizan bastante, ¿no? Incluso existe una propia inyección anticonceptiva, ya sea prolongada o ya sea mensual. Y la prolongada sería cada 3 meses y la mensual sería cada mes, ¿no? A veces tiene efectos secundarios como literalmente aumento de peso, incluso puede dar amenorragia o estas desregulaciones de la regla, ¿no? Y, y incluso puede haber pérdidas de sangre entre periodos, ¿no? De los primeros meses, ¿no? Incluso hay este implante, ¿no? Que normalmente es subdérmico, como podemos ver aquí, que más que todo tienen lo mismo, ¿no? Tienen hormonas específicas para, pues, inhibir las hormonas sexuales, ¿no? De hecho, funcionan casi igual que las propias píldoras anticonceptivas, ¿no? Por eso son muy usadas. Otro también vendría a ser el anillo vaginal, que, pues, se pone en el órgano reproductor femenino durante 3 semanas y, pues, después viene, o sea, en una semana de pausa, se vuelve a utilizar y pues tiene casi lo mismo, ¿no? Funciona igual que las propias píldoras anticonceptivas y va a depender, ¿no? Va a depender de en qué situación se encuentra, ¿no? La señorita, ¿no? También estaría pues el condón femenino, que como vemos ver aquí, este es el procedimiento específico de cómo colocárselo. Eh, También estaría el DIU, el dispositivo intrauterino, ¿no? Que es de manera, un médico lo coloca dentro y pues su función básicamente es evitar que los espermatozoides tengan contacto con el útero, ¿no? De hecho, hay uno hormonal que se encarga de botar hormonas o tiene pues componentes hormonales que contrarrestan los efectos de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, mientras que el DIU de cobre lo que hace pues al ser de su composición llena de cobre, esta libera pues iones de cobre y los iones de cobre para los espermatozoides son tóxicos. Entonces, este cobre es básicamente como un asesino de espermatozoides. Y pues estaría el ligamiento de trompas, ¿no? O la esterilización
femenina como la masculina, ¿no? La femenina estaría pues más que todo pues ligado al atado de trompas de falopio para pues evitar que el folículo pase a través de ellas hasta el útero, ¿no? Donde lo va a esperar en las fases foliculares, obviamente. Y acá vendría a ser la vasectomía, ¿no? Que se cortan los conductos eferentes de los testículos, entonces ningún espermatozoide que esté aquí va a salir y nunca va a llegar a ser expulsado, ¿no? Durante el sexo, ¿no? O el coito. Y pues entender que la mayoría de estos métodos anticonceptivos no te protegen contra las enfermedades sexuales, ¿no? Es el condón, el condón femenino y el condón masculino serían los únicos relacionados a la protección contra enfermedades sexuales. Entonces, igualmente es importante al momento de realizar o planificar todas estas, todas estas acciones, pues es interesante tener en cuenta que pues una píldora anticonceptiva no nos va a salvar de tener, por ejemplo, gonorrea o algún tipo de ETS, ¿no? Incluso papiloma humano, ¿no? Entonces es muy importante siempre pues llevar esta protección, la típica y la más usada, ¿no? Por eso es muy popular y pues evitar la desinformación, ¿no? Por parte de eso. Eso sería todo. Gracias.